Ministerio Público secuestra información relacionada con hechos de presunta corrupción en el Congreso Nacional. Redondo anuncia total apoyo a fiscal general. Pesquisa en Congreso Nacional lleva a capturar por horas al principal asesor de Luis Redondo, Adán Tomé, por oponerse a que sacaran información de la pagaduría y contabilidad. Lobo Sosa dice a presidenta Castro que Proyecto Llanitos y Jicatuyo no tenía presupuesto y que investigaban el pago de $2 millones a funcionarios de Mel Zelaya para favorecer empresa experta en sobornos. El INE afirma que políticas de inversión pública y reactivación de la economía del gobierno de Castro sacaron de la pobreza a 30.000 hogares el último año y del desempleo a 45.000 hondureños. A la mano de Dios se encuentran los medianos y pequeños productores de camarón que perdieron cosecha por tormenta tropical Sara, obligando al cierre de al menos 50 fincas. Exabruptos de altas funcionarias del gobierno evidencia falencias en manejos de gestión administrativa que intentan resolver con virulencia, opinan expertos. Secretaría de Salud compra algodón de emergencia para abastecer hospital escuela y materno infantil para reanudar cirugías canceladas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Este jueves, el fiscal general Joel Zelaya anunció en sus redes sociales las acciones de secuestro de información relevante ligada a presunta corrupción en el Congreso Nacional durante el 2022 en la presidencia de Luis Redondo. Esto fue lo que escribió el fiscal general. Pueblo hondureño, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público por el artículo 232 de la Constitución de la República y los artículos 207, 209 y 210 del Código Procesal Penal, he ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional a agentes de la ATIC para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado. La inmunidad no es impunidad y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado. El pueblo exige respuestas y este Ministerio Público se encargará de dárselas. Nuestra lucha contra la corrupción no se detendrá. Intervendremos en cualquier poder del Estado que haya actuado en contra de la ley, concluyó el fiscal general. Luego agregó, estoy en la disposición de entregar toda la información que esté en el Congreso Nacional. Debemos erradicar la corrupción de raíz, sin imaginarse que uno de los capturados por obstruir la justicia para impedir que miembros de la ATIC ingresaran a las áreas de pagaduría y contabilidad del Congreso Nacional sería su principal asesor, el abogado y ex fiscal de la Constitución, René Adán Tomé, junto a 2 guardias de seguridad. Tal como lo han escuchado, este jueves desde Marruecos, donde se encuentra en un evento del Foro Parlamentario, el presidente de los Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, FOPREL, el presidente del Congreso hondureño, Luis Redondo, posteó en torno a estas acciones del Ministerio Público con el secuestro de información en ese poder del Estado. Hasta ese momento no se tenía información qué tipo de documentos estaban secuestrando los agentes de la ATIC, sino hasta hace algunos minutos es que se ha revelado es que buscaban documentos relacionados con la administración y el ejercicio del poder en el Congreso Nacional durante el 2022. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 28 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, sigamos conectados con Claro, la red más rápida de Honduras.
Horas después de que el fiscal general Joel Zelaya anunciara que había ordenado el secuestro de información relevante relacionada con presuntos hechos de corrupción en el Congreso Nacional, el asesor principal del presidente del Congreso Nacional, el abogado y exfiscal de la Constitución, Adán Tomé, era capturado junto a guardias de seguridad del hemiciclo por obstrucción a la justicia al impedir que los agentes de la ATIC sustrajeran información de las oficinas de la Pagaduría y Contabilidad del Congreso, pero horas después fueron liberados. El asesor legal del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, René Adán Tomé, con evidente enojo aseguró que los fiscales del Ministerio Público actuaron al margen de la ley. Nosotros lo que estamos invocando no es una disposición de una ley secundaria, sino una disposición de la Carta Magna, el artículo 201, que establece que los edificios y las instalaciones del Congreso Nacional son inviolables, que la fuerza pública no puede entrar si no es con autorización del presidente. Y este día no hubo autorización. Tomé indicó que los fiscales se llevaron documentación que no formaba parte de la investigación anunciada por el fiscal general Joel Zelaya. Hoy cuando vinieron por una información y al final ellos querían llevarse todo lo que ellos querían. Y eso no puede ser así, porque las investigaciones son por un expediente en particular. No puede venir a investigar a ver qué encuentro. Mire, ábrame la oficina y todos los archivos y yo voy a sacar lo que yo quiera. En el Ministerio Público se defienden y aseguran que la detención de Tomé y de los guardias de seguridad se realizó por obstrucción a la investigación. Sí, en efecto, hubo obstrucción de la justicia por parte de uno de los asesores del Congreso Nacional y 2 miembros de la seguridad, los que tuvieron que ser detenidos, ¿verdad? Porque no podían estar obstruyendo la justicia o el trabajo que estaban haciendo los miembros del Ministerio Público cuando la ley lo faculta. En el Ministerio Público detallaron que existen otras denuncias que siguen su curso legal, pero la acción de este jueves se enfoca en una línea de investigación prioritaria derivada a la denuncia presentada en el 2022, la cual exige una respuesta inmediata en defensa del interés público y la protección del Estado de Derecho. Esto en realidad lo que podemos decir por el momento es que son denuncias que se recibieron en el Ministerio Público, se están haciendo las investigaciones del caso y posterior a esto es que los fiscales determinarán quiénes son las personas que están involucradas y en qué tipo de irregularidades. En relación a lo ocurrido en el Poder Legislativo, Luis Redondo desde Marruecos aseguró que está a la disposición de colaborar y entregar toda la documentación que requiera el Ministerio Público. Luego de las acciones del Ministerio Público esta tarde, llegó la calma a este poder del Estado y ahora se debe esperar el resultado de la investigación que arroje la Fiscalía encargada de este caso. José Andino, Telenoticias. Luego del secuestro de documentos en el Congreso Nacional, el vicecanciller hondureño Gerardo Torres aclaró que sin ser Nostradamus está seguro que quienes resulten relacionados en las investigaciones no tardarán en denunciar persecución política por parte del gobierno. Ha anunciado la investigación en el Congreso Nacional por funcionarios que han cometido actos en contra de los intereses del pueblo de Honduras. Es el secuestro de documentos y es una investigación abierta. Yo no soy Nostradamus, pero yo le voy a adelantar qué es lo que va a pasar inmediatamente. Es que la gente que va a ser investigada va a salir corriendo de decir que es persecución política, como lo han dicho en todos los casos que las autoridades hondureñas quieren investigar algún acto de corrupción. Pero el pueblo sabe que muchos de esos diputados que fueron parte del Partido Nacional y el Partido Liberal se hicieron multimillonarios robándole el dinero al Estado. Torres también cuestionó que las acciones emprendidas este jueves por la Fiscalía no las haya realizado en su momento el exfiscal Oscar Chinchilla y alabó que el Ministerio Público esté emprendiendo una lucha frontal contra la corrupción en el país. Miren, esto es lo último que ha escrito el fiscal general en sus cuentas de redes sociales, precisamente en X. El Ministerio Público tiene investigaciones en curso sobre protagonistas de la corrupción. A partir de la orden que emití para el decomiso de documentos y evidencias sobre corrupción en el Congreso Nacional y ante la negativa y obstrucción a cumplir con la ley, he instruido a los agentes fiscales de FEDCOP requerir respetuosamente al presidente Luis Redondo Guifarro para que en un plazo de 72 horas ponga a disposición del Ministerio Público
la documentación e información electrónica sobre el caso de la red de diputados, UFESIC Maxi, y otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción. Bueno, ya están ustedes escuchando qué documentos son los que hoy ordenó secuestrar el fiscal general. ¿Quién le está dando un plazo de 72 horas al presidente del Congreso, Luis Redondo, para que ponga a disposición del Ministerio Público la documentación e información electrónica sobre el caso de la red de diputados, UFESIC Maxi, y otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción? Según la información que ha obtenido TN5, están investigando casos supuestos de corrupción que se pudieron originar en el 2022. Y también toda esta red de diputados que investigaba la Maxi. Es lo último que ha escrito el fiscal general de la República. Mediante su cuenta de X, la aspirante presidencial por el Partido Liberal, Maribel Espinosa, no se anduvo por las ramas para señalar que el Ministerio Público no está investigando la corrupción de la actual administración del Congreso Nacional. Esto luego de leer detenidamente el comunicado donde señalan que el secuestro de documentación obedece a unas irregularidades denunciadas en el 2022. En ese sentido, Espinosa expresó que parece que solo investigan a los anteriores y con ello se rompe el principio de igualdad ante la ley. Al parecer, solo les interesa la persecución de los anteriores, insistió. Entonces, sigue el maíz a peso en la auténtica lucha contra la corrupción pública, sentenció la congresista. Miren, pero hay visos que este secuestro de documentos es para seguir investigando esas redes que ya decía el fiscal. Si volvemos al mensaje del fiscal, porque decía Maribel Espinosa, casos de administraciones pasadas del Congreso, de legislaturas pasadas. Pero miren estas últimas líneas dejan un mensaje con más amplitud. Se las leo en este momento otra vez. Voy a leer todo el texto. El Ministerio Público tiene investigaciones en curso sobre protagonistas de la corrupción a partir de la orden que emití para el decomiso de documentos y evidencias sobre corrupción en el Congreso Nacional, y ante la negativa y obstrucción a cumplir con la ley, he instruido a los agentes fiscales de FEDCOP a requerir respetuosamente al presidente Luis Redondo para que en un plazo de 72 horas ponga a disposición del Ministerio Público la documentación e información electrónica sobre el caso La Red de Diputados, que ya lo conocemos a fondo los hondureños, caso Red de Diputados UFESIC Maxi, y otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción. Tengo información que son casos de corrupción de los últimos años, ya en la presidencia de Luis Redondo. No digo que están investigando a Luis Redondo, pero casos de corrupción mientras Luis Redondo es presidente. De otra forma, resulta difícil interpretar cómo hoy al principal asesor de Redondo, a quien le da toda la sustentación a Redondo para que haga interpretaciones jurídicas que muchas veces confunden a los ciudadanos de Honduras, aparece con chachas. René Adán Tomé. No sé si tenemos producción esas imágenes. Estamos preparando esas imágenes para mostrarlas de nuevo. Miren ustedes, el principal asesor del Congreso, René Adán Tomé, el hombre que le da y le suministra todos los insumos para que haga unas interpretaciones de horas Redondo en el Congreso Nacional. Lo ven hoy con chachas. O la gente también se está preguntando si es un mensaje político hacia Luis Redondo. Tanta elucubración que surge a raíz de lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero es de ir pausadamente a ver el desenlace de todo esto. A ver el desenlace de todo esto que está ocurriendo y que no deja de sorprender.
El fallo de la Corte de Justicia que declara inconstitucional las sedes desde su origen. Si bien es un capítulo cerrado en la legislación nacional, no parece serlo para los integrantes de Próspera, que anuncian seguirán sus operaciones sin ninguna alteración al asegurar que la ley les faculta, pero los entendidos les sugieren migrar a algunos de los regímenes especiales vigentes o incurrirán en el delito de sedición que incluye pena carcelaria. Con el fallo de inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, no se cierra este espinoso capítulo en la vida institucional del país. La Corte Suprema, en su sentencia, no afectó la vigencia de esos tratados internacionales que nos garantizan 50 años de estabilidad jurídica y por tanto nosotros podemos continuar operando como Próspera sede porque así lo garantiza la ley y el derecho vigente de la República de Honduras. Se terminó la discusión de si las sede eran inconstitucionales o no, pero se abrió otra polémica al quedar en el aire las millonarias inversiones de proyectos como Próspera, que pese al fallo del Poder Judicial, dice que continuará sus operaciones sin una sola alteración. Pero el Estado de Derecho en Honduras y la Constitución establecen que las sentencias de la Corte se cumplen y se ejecutan. Por lo tanto, quien no lo haga está contra la forma de gobierno y esa descripción de esos hechos tienen un tipo penal en el Código Penal que se llama sedición. En otras palabras, si los ejecutivos de Próspera insisten en continuar en el mercado sin someterse a la legislación nacional, les espera entre 3 y 5 años de prisión por el delito de sedición, y aquí la salida es que migren cuanto antes a un régimen vigente en el país. A mí me parecería que el modelo de la SOLI o de las zonas de libre comercio podría ser el adecuado. Sin embargo, salvo mejores pensamientos o posibilidades de flexibilización, pues estamos para buscar soluciones y no más conflictos para este país. Pero aquí falta un tercer protagonista que puede entrar al palenque sin hacer mucho ruido. Se trata de los republicanos, nuevos inquilinos en la Casa Blanca en los Estados Unidos, que no dejan solos a sus inversionistas en cualquier parte del mundo. Hay que prestarle cuidado a ese cambio de gobierno que va a haber en los Estados Unidos porque probablemente muchos de los senadores y congresistas e incluso el Departamento de Comercio de los Estados Unidos pueden convertirse en adalides para defender a esas inversiones que en su gran mayoría son estadounidenses, ¿no? Aquí se barajan varios escenarios que van desde la guerra sin cuartel entre la sede y el Estado de Honduras, el cierre por la fuerza de estas millonarias inversiones, una conciliación amistosa entre ambas partes, hasta la intervención discreta o abierta del nuevo gobierno de los Estados Unidos que se estrena con Donald Trump el próximo mes de enero. Bueno, nos escribe el diputado vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, y nos remite a ese comunicado del Ministerio Público, que dice: el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ingresaron al Congreso Nacional para decomisar documentación relacionada con irregularidades denunciadas en el año 2022. Entonces me dice el doctor, se trata de denuncias presentadas en el 2022, no relacionadas al 2022. El Congreso mismo hizo denuncias ese año. Yo recuerdo que el mismo Redondo las hizo en el 2022. El asunto surge, quizá mi interpretación surge sustentado en mis fuentes del Congreso, en el sentido que el enojo de René Adán Tomé fue porque estaban sacando otra documentación, y la información que tenemos es que también se investigan algunas otras líneas relacionadas con el ejercicio de esa legislatura ya presidida por Luis Redondo. Pero como también dije, hay que ver el desenlace de todo esto. Hay que ver el desenlace de todo esto. Se esperaba cualquier cosa menos ver al asesor principal del presidente del Congreso con chachas. Se dice que por una acción de obstrucción. Pero bueno, no ha dejado de sorprender ver al abogado René Adán Tomé, exfiscal de la Constitución y asesor de Luis Redondo, con chachas, aunque haya sido liberado. Por eso fue, doctor Pino, la interpretación de que esos otros documentos pudiesen estar ligados ya a situaciones expresas de estas legislaturas que ha presidido Luis Redondo.
El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que tras la compra menor de un lote de algodón por parte de las autoridades de la institución, se han normalizado las cirugías selectivas en el materno infantil. Señaló que están a la espera de la llegada de un próximo lote que garantizará el abastecimiento del material durante el primer semestre del otro año. Las cirugías selectivas en el área del materno infantil se desarrollan con entera normalidad, incluso desde el día de ayer. Y hoy hemos recibido un lote de 3.800 rollos de algodón, es algodón estéril quirúrgico, blanco, sin grumos, que esto es importante para la elaboración de torundas y de más materiales que se necesitan en la mesa quirúrgica al momento de cualquier operación. Es un algodón absorbente de altos estándares, de mucha calidad. Y por otra parte queremos informar que esto nos abastece en los próximos 3 meses. Este algodón va destinado particularmente para la realización de cirugías, tanto en el bloque materno-infantil como en el bloque de adultos. Osorio aclaró que la ausencia de algodón en el hospital en ningún momento interrumpió las cirugías de emergencia, ni las atenciones en el bloque de adultos o en las salas de hospitalización del materno e infantil. Los exabruptos de 2 altas funcionarias del gobierno de la presidenta Castro en contra de quienes cuestionan o critican el accionar del gobierno obedece a que la actual administración no ha podido conformar un gabinete con personal calificado, algo que acepta el vicecanciller Gerardo Torres al argumentar que el Libre surgió en las calles y que mucha de su militancia ahora es gobierno, pero todos son capaces, asegura, al tratar de justificar las reacciones virulentas de sus compañeros de carrera. Este país tiene un montón de chabacanes y un montón de pencos. Pencos, chabacanes y malnacidos. Así han calificado en menos de una semana 2 funcionarias del gobierno a los críticos y opositores de la administración Castro. Para este analista, esas reacciones virulentas responden al escaso personal calificado dentro del Partido Libre para asumir los grandes retos existentes en Honduras. De repente no tenía los cuadros profesionales en cantidad y en calidad suficiente como para poder darnos un equipo que realmente supiera lo que está haciendo. El vicecanciller de la República admite que el Partido Libre se creó en las calles y que muchos de sus militantes conforman ahora el gabinete de gobierno, pero que eso no significa incapacidad en las gestiones. Manifiesta que los ataques contra la presidenta y sus funcionarios son agresivos y es normal defenderse. Cualquier persona se cansa de las mentiras. Entonces a mí me parece eso, una gran sinvergüenzada que esta gente que son enemigos del pueblo de Honduras, que se hicieron millonarios saqueando el erario público, hoy se enojan porque andamos en Prado. Eso es ser sinvergüenza. Entonces uno que tiene un carácter pues un poco temperamental les dice eso, sinvergüenza, pero no hay ni agresiones ni violencia, lo que pasa es que no les gusta que les digan las cosas. Esta socióloga opina que la política hondureña ha caído en alarmantes niveles de vulgarización y que muchos funcionarios solo buscan justificar su ineficiencia con respuestas agresivas. No tienen forma de justificar la ineficiencia en la gestión de sus instituciones. El área de salud es evidente que es de las más cuestionadas. Y por otro lado, hay funcionarios también que independientemente de la edad que tengan, esté en su primer empleo. De su lado, este dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular y director del FOSOBI responsabiliza a la oligarquía del país y a los call centers de la oposición que se dedican a insultar el accionar del gobierno. Las reacciones de los funcionarios son aceptables, dado la presión y el hostigamiento que sufren a diario, asegura. Es muy normal, me parece a mí, que un funcionario bajo esa presión pueda contestar de manera inadecuada, ¿verdad? Porque si no es correcto la confrontación, hay que llamar al orden. Yo sinceramente no creo que la división social provenga de los funcionarios del gobierno, absolutamente, sino de estos sectores que se sienten bastante afectados porque están perdiendo privilegios de manera acelerada en el gobierno de la presidenta Xiomara. Pero los entendidos cuestionan las justificaciones y señalan su preocupación por el aumento de la conflictividad que podrían generar en el país las posturas intolerantes dentro del gobierno, tomando en cuenta que de 482 conflictos sociales registrados el año anterior, 104 fueron originados directamente por el oficialismo y sus militantes. Atentos porque en unos minutos el presidente Lobo le recuerda a la presidenta Castro que Jicatuyo y Los Llanitos no se construyeron en su administración por falta de financiamiento y porque la empresa brasileña Odebrecht estaba siendo investigada en Honduras por supuestos sobornos a exfuncionarios de la administración de su esposo Mel Zelaya.
Antes de desarrollar esta noticia, los pequeños y medianos productores de camarón siguen golpeados en su economía. El paso de la tormenta tropical Sara afectó a 70 pequeñas fincas, de las que 50 perdieron toda la producción, que representa más de 1 millón de libras de camarón, que significan cerca de 140 millones de lempiras en pérdidas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre. Ahorra 700 lempiras o más y gana semanalmente 7,000, 70,000 o hasta 700,000 lempiras. A los pequeños productores de camarón de la zona sur les ha llovido sobre mojado. Primero la falta de mercado, bajos precios y para colmo de males, la tormenta tropical Sara desató su furia al desbordar las lagunas cosechadoras por donde se fugaron miles de libras del producto. Total, aquí la llena los afectó en que se los destruyó los bordas, dañó bordas, se los fue todito el camarón, todo lo perdimos. ¿Cuántas libras me dice que Esta laguna la teníamos para 24,000 libras, esta laguna, esta otra laguna que le sigue estaba para 17,000 y la otra que le sigue, la otra de allá por donde entraron, está para 13,000 libras, estaba y todito se perdió. Don Juan Sánchez es otro de los pequeños productores de la zona afectados por Sara. Esta tormenta Sara que pasó pues nos ha dejado totalmente en la ruina porque el camarón que había, si usted mira ahí, solo hay agua, todo se lo llevó porque la agua subió hasta este nivel, el pecho, y todo eso que mira así, usted nos rompió la llena, la presión del agua explotó las lagunas y todo el camarón se fue, en todas las 6 lagunas que tenemos aquí en esta zona. Cuentan los afectados que durante la tormenta tropical los trabajadores construyeron muros provisionales de contención que al final no soportaron la fuerza de Sara, que superó las bordas por donde se salió el agua y también más de 1 millón de libras de camarón que se perdió y que significan 140 millones de lempiras en pérdidas. Nosotros ya teníamos alrededor de 54 fincas cerradas de los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Y ahorita fueron dañadas alrededor de 70 fincas que estamos ahorita cuantificando los daños, ¿verdad? Pero yo pienso que ahorita en estas fincas que se dañaron algunas completamente y otras parciales, se nos fueron alrededor de 1 millón de libras que se fueron en las inundaciones y eso ya es irrecuperable y es una pérdida enorme. Solo en camarón yo calculo que andan alrededor de 60 millones de lempiras y en infraestructura alrededor de unos 80 millones de lempiras en pérdida, que eso es lo que vamos a gastar. Este golpe al rubro que le pegó el fenómeno natural también se refleja en la reducción de los puestos de trabajo en un 50%. Lo que necesitamos ahorita es, bueno, para empezar, financiamientos con créditos bajos. También necesitamos que nos ayude el gobierno. Entiendo yo que hay una posibilidad de que nos puedan ayudar con maquinaria, con horas máquina, con larva y con insumos para la producción. En las fincas afectadas que superan las 50 pequeñas granjas de camarón, en la zona sur ya se siente ese impacto, reconocen los pocos trabajadores que han quedado. Estamos preocupados pues por el empleo, porque aquí habíamos 20 trabajadores, de 20 solo vemos 2, 3 con el jefe y estamos preocupados pues perder el empleo aquí en esta finca. Como ya no existe producción, muchas fincas han sido invadidas por el ganado que pasta en las orillas de las lagunas. Los productores esperan que el gobierno vuelva la mirada a la zona y que de inmediato les dé apoyo con la aprobación de un subsidio para sus créditos a través de un decreto que está en el Congreso Nacional para poder optar a nuevos préstamos y revivir el rubro del camarón en la zona sur. Se estima que en la zona sur del país unas 70 pequeñas granjas de camarón fueron afectadas por la tormenta tropical Sara. 20 de ellas se recuperan lentamente y 50 están totalmente cerradas. Mario Landa, Telenoticias. El alcalde del municipio de Marcovia, en Choluteca, se sumó al clamor de los pequeños productores de camarón de la zona sur para que el gobierno vuelva la mirada a ese sector y para reparar la infraestructura dañada por la tormenta tropical Sara que da acceso a las fincas. El día domingo, y lo tengo muy presente, visité a un pequeño productor de camarón donde ya tenía su camarón para cosecharlo de 22 gramos y ya estaba a punto de desbordarse y con la cantidad de lluvia se desbordó. Ahí perdieron más de 5,000 libras de camarón, que era un pequeño productor. Entonces, yo creo que la Secretaría de Agricultura tiene que hacer un trabajo fuerte de verificación y buscar la manera más oportuna de poder ayudar para reactivar a estos pequeños productores de camarón. Y por otro lado, también hay que hacer un llamado al tema de la infraestructura vial, porque va de la mano. Hay algunos productores, tanto pequeños, medianos y grandes, que los medianos y grandes no tuvieron problemas, pero quieren producir. Y para producir necesitamos tener buenas vías de comunicación. Entonces,
Calex reconoció que el rubro del camarón de pequeños productores se terminó de tumbar con los efectos del fenómeno natural, pues ya estaba debilitado por otros factores, aseguró el edil de Marcovia. El emprendedor de ese lunes es para una pareja de olanchanos que ha iniciado su negocio en línea, conocido como Cocoros, que se especializa en decoraciones de todo tipo y anuncian la pronta apertura de su establecimiento. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, porque cada 2.000 empiras en compras, depósitos o remesas son una oportunidad para ganar 3 millones en premios. Cocoros, el taller de los sueños, para ti. Ali Sánchez y su esposo Ever Mercado son el alma detrás de Cocoros, una marca que combina su amor por el anime con su pasión por las decoraciones y arreglos especiales. El nombre Cocoros, que significa sentimientos del corazón, refleja la esencia de su trabajo, crear momentos inolvidables desde el corazón. Cocoros nace a raíz de que a mi esposo y a mí nos encanta el anime y de ahí sacamos la palabra lo que es Cocoros, que significa sentimientos del corazón, conocidos por eso, por ser diferentes y por nuestro nombre Cocoros. Desde cumpleaños hasta bodas, Cocoros se especializa en hacer de cada ocasión algo memorable. Ofrecen arreglos únicos que incluye flores, dulces y dinero. Crecer como persona profesionalmente y quisimos montar el negocio. Y solicitar esos pequeños detalles que envían con amor a todos sus seres queridos. Hoy en día operan a través de sus redes sociales como Cocoros, pero muy pronto esta pareja dará un gran paso con la apertura de su primer local presencial. Por ahora lo tenemos en línea, próximamente esperamos ya tenerlo ya en un espacio físico para que todas las personas nos puedan venir y solicitar esos pequeños detalles. Cocoros sigue conquistando sueños y creando detalles desde el corazón para poder llevar momentos inolvidables a todos sus clientes. Alex Ordóñez, Telenoticias. Bueno, y en educación financiera le recordamos, si es que se le ha olvidado, o le revelamos, si es que no ha reflexionado todavía sobre esto, las vías que existen para generar ingresos recurrentes o periódicos y mantener así saludables sus finanzas. Educación financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. Los ingresos recurrentes, como su propio nombre indica, se caracterizan porque son estables en el tiempo, se repiten de forma periódica y existe una razonable certeza de que se van a seguir recibiendo en el futuro. Se pueden clasificar en activos y pasivos, dependiendo de la forma en que se obtienen. Ingresos recurrentes, activos o pasivos, ¿qué es mejor? En realidad no existe una fuente de ingresos recurrentes mejor que otra. De hecho, incluso se pueden complementar. Lo importante es que sean ingresos estables en el tiempo y que haya una probabilidad elevada de que se vuelvan a producir en el futuro. ¿Por qué son tan importantes los ingresos recurrentes? Los ingresos recurrentes son a los que más valor conceden los analistas financieros, ya que son los que más calidad tienen y los más estables. Además, facilitan la planificación financiera de una familia, dado que este tipo de ingresos son predecibles y es muy probable que continúen en el tiempo. En medio de la algarabía por el tercer aniversario de la victoria electoral en 2021, la presidenta hondureña Xiomara Castro inauguró este jueves junto a la cúpula militar el tercer batallón de protección ambiental, ahora en la zona de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Esto permitirá que el futuro de nuestro país tenga mayor protección, que tengamos río en abundancia, que tengamos la posibilidad de evitar lo que nos sucedió hace 2 semanas con las inundaciones que nos tocó vivir como pueblo. Castro insistió que la protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal es una prioridad para la refundación de la patria, como lo estableció en su plan de gobierno. Bueno, a propósito de medio ambiente, la decisión del gobierno de construir una cárcel de máxima seguridad en Mocorón, en Gracias a Dios, genera un nuevo foco de conflictividad social al gobierno ante la oposición de los pobladores y la advertencia de la coalición ambiental
porque la zona también es reserva biológica. No obstante, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Rubén Hernández, asegura que no habrá ningún daño ambiental. Las lecciones aprendidas del frustrado proyecto de cárcel en Islas del Cisne no hicieron eco en el gobierno, que ahora amenaza con un centro de reclusión de emergencia en otra reserva biológica como el Mocorón. Cuestiona la coalición ambiental, para quien se está a las puertas de un nuevo conflicto social por la insistencia gubernamental de imponer antes de socializar. No puede seguir el gobierno imponiendo sin consultar al pueblo. Se supone que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, pero pareciera que no. Y no lo digo en el aspecto político, sino que en el actuar del gobierno. El rechazo popular a esta megacárcel que albergaría 20,000 reclusos en La Mosquitia ya se hace sentir por parte de pobladores de la comunidad de Mocorón, que dejaron claro este jueves que no se la pondrán sencilla a la autoridad, pues esa construcción implicaría alterar la paz en su territorio. Pero el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas asegura que no habrá daño ambiental en las tierras indígenas, pues el espacio en el que se construirá el centro penal pertenece a las Fuerzas Armadas. Nosotros garantizamos que no va a haber ningún problema, al contrario, nosotros debemos de ver esta situación, esta presencia de las Fuerzas Armadas como una estrategia de desarrollo a través de la defensa. Aunque desde la coalición ambiental aclaran que a las Fuerzas Armadas se les permitió tener un batallón militar en esa región, bajo el compromiso de preservar el medio ambiente, no para contribuir a su destrucción como pretenden ahora, puntualizan. Es necesario que haya espacios para contener al crimen organizado, pero estos no pueden edificarse en contra de la voluntad de las comunidades y peor aún en zonas protegidas, afirma la ASJ, que se pregunta: ¿dónde está el secretario del Ambiente, Luqui Medina? Es parte del engranaje gubernamental, pero que tiene una responsabilidad con la sociedad, y hablamos de la Secretaría del Ambiente. Debería él tener ese conocimiento y poder abordar eso en Consejo de Ministros y decir qué zonas son viables y qué zonas no, respetando lo que establecen ya nuestras leyes. Los consultados advierten que debe haber un equilibrio entre el medio ambiente y la seguridad nacional, al tiempo de indicar que existen otras regiones más aisladas en la nación que perfectamente pueden albergar cárceles sin representar una amenaza para la biodiversidad. Este jueves, el expresidente Lobo Sosa reaccionó a un reciente posteo en redes sociales hecho por la presidenta Xiomara Castro relacionado con los proyectos Llanito y Jicatuyo. Castro dijo que esos proyectos no avanzaron en los 12 años de narcodictadura, a lo que Lobo aclaró que no se realizaron porque no había financiamiento y que la empresa que realizaría las obras, la brasileña Odebrecht, estaba cuestionada por sobornos e investigada en Honduras por el supuesto pago de $2 millones a funcionarios del gobierno de Mel Zelaya para firmar el contrato. En su cuenta de X, el día 13 del presente mes, la presidenta Xiomara Castro recordó que en 2009 el expresidente Manuel Zelaya dejó aprobados los proyectos de Llanitos y Jicatuyo que el golpismo descartó. En entrevista para TSI, el expresidente Porfirio Lobo Sosa afirmó este jueves que no había financiamiento y que estaba de por medio la compañía Odebrecht, investigada por supuestos sobornos a funcionarios del gobierno de Mel Zelaya. No había financiamiento que estuviese firmado y que estuviesen operando desembolsos. Eso no existía. Número 2, nosotros no hubiésemos construido esa represa con Odebrecht. Usted sabe que Odebrecht en toda América Latina, hasta en Estados Unidos incluso, han sido cuestionados muchos proyectos por pago de sobornos a funcionarios, ¿verdad? Y en tercer lugar, la fiscalía en ese momento estaba investigando, iban a enviar fiscales a Brasil, no sé si lo lograron o no, para darle seguimiento a lo que se había dicho, que a un funcionario del gobierno de Mel Zelaya le habían pagado $2 millones para firmar ese contrato. Lobo Sosa reiteró que la razón por la que no siguió los proyectos Llanitos y Jicatuyos es porque la Fiscalía ya investigaba el pago de $2 millones que ejecutivos de Odebrecht entregarían a funcionarios del gobierno de Mel para firmar el contrato.
y lo que se señaló es que la compañía había pagado $2 millones a funcionarios del gobierno de Melo. No puedo señalar específicamente a cuál de los funcionarios, pero como le digo, imagino que la fiscalía va a seguir la investigación, más ahora que están tan acuciosos y ocupados, sobre todo con nacionalistas que les ocupen un poco de tiempo y que se dediquen a investigar todos los actos de corrupción que hubo en ese gobierno. Un ejecutivo de Odebrecht realizó estudios de factibilidad en Honduras para generar 300 megas de energía, pero el proyecto no prosperó. Además, en enero de 2018, la Fiscalía de Brasil aprobó la asistencia judicial para que un fiscal del Ministerio Público y un experto de la Maxi tomaran declaración a Marcelo y Norberto Odebrecht sobre pagos a funcionarios hondureños. Investigaciones sobre Odebrecht, el Ministerio Público las llevó a cabo en años anteriores, justamente por denuncias. Incluso fiscales fueron a América del Sur a entrevistar a algunas personas relacionadas con esta empresa. Hasta el momento no se nos ha informado cuál fue la conclusión de esta investigación, pero sí, años atrás el Ministerio Público investigó estas denuncias. Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maxi, reveló en su momento que la investigación fiscal estaba abierta con lo declarado por Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía, y el convenio que firmó con el expresidente Zelaya para construir Llanitos y Jicatuyo, valorados en $800 millones. Es importante recordar que el ministerio está en la obligación de terminar sus investigaciones para poder aclarar cada uno de los aspectos que se llevaron a cabo para la realización de estos dos proyectos muy importantes y sobre todo de la inexistencia real de sobornos referente a la construcción. La investigación revela también que el gobierno de Honduras 2006-2009 no hizo efectiva la contraparte de $100 millones para iniciar la construcción. La nota positiva de este jueves es para Manuel Suárez, un destacado locutor copaneco que desde niño soñaba con agarrar un micrófono para que su voz se oyera en todo el occidente de Honduras y más allá. Y así fue. Esta es su historia. La noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó el Black Sale Month de Fotón con las mejores regalías y precios para ti. Distribuido por Impesa. La voz del mundo, Radio Voz de Occidente, con todo este ambiente musical. Manuel Suárez, una de las mejores voces del occidente y por qué no decir del territorio nacional. Tiene más de 35 años en la carrera de la locución. Desde niño anduvo probándose en la carpintería y ayudante de albañil, pero no era lo suyo, ya que él soñaba desde niño trabajar en una radio. Es así que yo iba a la Radio Sultana a ver por los ventanales, a ver cómo trabajaban ellos. Empecé, me dieron la oportunidad como operador y ahí me dieron también la oportunidad de ingresar a la locución. Me preparé, estuve con todo el interés, con muchas ganas. Conforme el tiempo, destacándose en el occidente, en los años 90 se traslada a la capital, donde le dieron la oportunidad en una cadena radial, codeándose con grandes de la locución. Estuve en el Noticiero El Minuto de Radio América. Ahí estuve con don Armando Arévalo Echeverría, con Carlos Telles y con otros compañeros. Ahí estuve con ellos en El Minuto. También estuve en el Diario del Aire, otro noticiero que tenían en horas de la noche. Y luego también me tocaba grabar algunas promociones, unos líderes para las radios de la cadena. Ahí miraba a Renato también, lo saludé en algunas oportunidades, buen amigo. Él no me ha de reconocer, a mí no se ha de acordar de mí, pero yo lo miraba que Renato pasaba ahí por los pasillos de la cadena de la Radio América. Manuel Suárez todavía labora en Radio La Voz de Occidente. Es un hombre humilde, servicial y buen profesional. René Rojas, Telenoticias. El Instituto Nacional de Estadísticas presentó este jueves los resultados de la encuesta permanente de hogares, destacando que la pobreza se redujo en 1.2% en el último año, pasando de 64.1% a 62.9% de hogares en pobreza, mientras que la pobreza extrema disminuyó de 41.5% a 40.1%, es decir, 1.4% menos. En cuanto al mercado laboral, el INE indicó
que la tasa de desempleo disminuyó de igual forma en 1.2%, bajando de 6.4 a 5.2%. Esto indica que hay menos pobres y menos desempleados en comparación con el 2023. Sin embargo, también señalan que 2 millones de hondureños tienen problemas de empleo y más de 6 millones continúan en condición de pobreza. Unos 45.000 hondureños rompieron las cadenas del desempleo en el último año y al menos 30.000 hogares salieron de la pobreza en ese mismo periodo gracias a las políticas de recuperación económica e inversión pública, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. Son más de 30.000 hogares, unas 150 o 180.000 personas que superaron la pobreza en el último año, según el Instituto Nacional de Estadísticas, gracias a la recuperación económica y la inversión pública, aseguran las autoridades. Hay cierta resiliencia, como se le llama, en la economía, y la gente ha buscado cómo generar otro tipo de actividad. Se ha desarrollado más la dinámica de economía interna, y ha contribuido a esto que hay sectores que sí han mejorado, como la construcción, para mencionar uno, y que también ha habido una inversión pública importante. En infraestructura a veces es lo que más se ve. En el ámbito laboral, cerca de 45.000 hondureños rompieron las cadenas del desempleo, asegura el secretario de Trabajo, quien indica que estas cifras refutan la teoría del sector privado que el desempleo está incrementando. Lo que nosotros vemos reflejado es un aumento de la tasa de personas ocupadas, que asciende alrededor de 85.000 personas. Vemos una reducción de la tasa de desempleo abierta a niveles incluso más bajos que lo que estaba en pandemia. Aunque las autoridades destacan como un logro la reducción registrada, los economistas dicen que en la realidad la pobreza y el desempleo siguen siendo sumamente altos y todavía no se recuperan a los niveles de antes de la pandemia. En 2019, antes de la pandemia, el índice de pobreza era de 59.6% y este 2024 cierra con 62.9%, es decir que todavía resta un 3.3% para llegar a los niveles históricos del país. Y lo podemos ver eso con los índices de migración, lo podemos ver con un tema que ellos presentaron, que son los desalentados, que es gente que casi 2 millones, digamos, de personas que dicen no voy a encontrar un trabajo y no lo busco, ¿ya? Y es que lo observado en los últimos 3 años es un efecto rebote después de la crisis del COVID-19, que incluso avanza lento, explica este analista. Es decir, mucha de la reducción de la pobreza no obedece a políticas públicas como tal, o no obedece a un crecimiento económico como tal, sino que es un fenómeno de que la economía está volviendo al estado natural antes de la pandemia. Y es que no se puede desconocer que más de 6 millones de hondureños siguen sufriendo grandes necesidades, luchando con el hambre y la desesperación por un futuro más prometedor. Sara Carranza, Telenoticias. La circulación en el mercado de unos 16.000 millones de lempiras por concepto del pago de aguinaldos dinamizará un poco la economía, opinan los entendidos, pero otros creen que habrán frenos a ese optimismo relacionados con el incremento a las tasas de interés y la depreciación de la moneda. En los próximos días comenzarán a circular 16.000 millones de lempiras en aguinaldos para trabajadores de gobierno y sector privado, lo que genera algo de optimismo para levantar las bajas ventas y reactivar la economía. Trae 16.000 aproximadamente millones de lempiras, que son recursos sustanciales que vienen a dinamizar la economía, fomentar y incrementar el consumo, porque esto es lo que se espera en estas épocas. Sin embargo, no todo pinta color de rosa, pues a pesar de ser la mejor época del año, se atraviesa un momento complicado por altas tasas de interés y depreciación de la moneda que provoca aumento en los precios. Sí, evidentemente tiene sus repercusiones. No olvidemos que se contrae o se disminuye lo que es el consumo porque se pierde la capacidad adquisitiva, se reduce lo que es el ingreso real de las familias. El sector empresarial espera que en diciembre muchas micro y pequeñas empresas se recuperen, pero reconocen que los costos financieros están frenando las ventas, ya que la mayoría de productos son importados. Entonces esto afecta inclusive al comercio
ya que los productos están viniendo mucho más caros. Ahorita ya estamos hablando de 25.04, creo que está ahorita el cambio, después de estar en 24.40. Entonces está elevándose muchísimo el cambio del dólar y al final recordemos que nosotros la mayoría de los productos los traemos del exterior. Explica que el nivel de empleo se mantiene y la mayor parte de la población está en la informalidad y no tiene acceso a recursos extras durante esta temporada. El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, informó que este jueves realizaron el pago de 4.100 millones de lempiras a generadores privados. Asimismo, anunció que en los próximos días pagarán 1.500 millones más para hacer un total de 5.600 millones de lempiras que reducen de forma importante los compromisos de la NE con empresas generadoras privadas. Seguiremos hasta el fin de año honrando los compromisos establecidos a nivel nacional e internacional. Durante enero 2025, también importantes flujos serán destinados a disminuir sustancialmente la deuda flotante de la NE, afirmó el funcionario, quien indicó recientemente que la deuda sumaba 17.000 millones de lempiras con los generadores y esperan reducirla a cerca de 10.000 millones para cumplir acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó el Boletín Competitivo Regional, en el que destaca que Honduras es uno de los países menos competitivos de la región, al ser el segundo país con menos inversión extranjera, registrando apenas 500 millones de dólares al primer semestre, mientras que otros países como Costa Rica superan los 2.000 millones. Honduras y El Salvador son las únicas dos economías de Centroamérica que en conjunto solo pueden aglutinar el 11% de las inversiones extranjeras directas del país. Ningún país en el mundo va a poder salir del subdesarrollo, sin inversión extranjera directa. Y no visualizamos cómo el gobierno esté planteando esta estrategia para poder salir de esta crisis que estamos en este momento. De igual manera destacó que las proyecciones del crecimiento económico son moderadas, con un promedio del 3.2% para 2024 y 3.4% para 2025, influido por choques externos y baja productividad. Además, advierte que el Estado de Derecho enfrenta retrocesos que afectan la atracción de inversiones y el acceso a financiamiento internacional. Una nueva pausa aquí en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, ¿cómo vamos con el cronograma electoral? ¿Vamos de acuerdo al calendario o hay atrasos con el cronograma electoral y su ejecución? Recuérdese que las elecciones primarias son el 9 de marzo del próximo año. Atentos a la noticia aquí en el Noticiero Líder. Pero antes vamos a presentar con César Quintanilla las condiciones climáticas en las próximas horas. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarles. Miren lo que va a pasar en esta jornada de viernes, cierre de semana. La tregua en cuanto a la precipitación o la disminución, porque no han desaparecido las lluvias, sino han disminuido en partes del oriente, pues para esta jornada cambia, se incrementa. Tenemos esta baja presión que le seguimos dando secuencia porque el sistema está aportando humedad. Está ya en descenso un frente frío que es el número 11. Este sistema está dejando bajas temperaturas ya en México y fuerte actividad lluviosa. Para esta jornada de viernes se aproximará al norte de la península de Yucatán, pero no será sino hasta el día sábado, en horas de la noche, domingo, que tendrá ya una incidencia en cuanto a lluvias. El patrón de vientos continuará del noreste sobre nuestro territorio, entonces a ratos son vientos que se hacen sensibles y en ráfagas, principalmente en los extremos del día. Y esto que ven aquí es la humedad que se estará aglutinando específicamente aquí en estos sectores, Departamento de Gracias a Dios y Colón para esta jornada de viernes, y con un incremento en el resto de la costa norte para el fin de semana. Estos son los valores, así se incrementarán para esta jornada de viernes, es decir, en 24 horas, pues esperaremos puntos como Iriona, 29.2, Bonito Oriental, 9.4, hablando específicamente del departamento de Colón, un poquito más bajo en Zonaguera, mientras el departamento de Gracias a Dios sí, con valores en Bru Laguna de 24.1, y aquí pueden ver los valores cerca de los 30 en Puerto Lempira, Raya, todos esos puntos incrementando el acumulado para estas próximas 24 horas. 27 las temperaturas en esos sectores, 29 en la costa norte, 35 calorcito en el sur, 26 aquí en el centro, entre 21 y 30 en la región occidental, con un oleaje en el litoral caribe de 2.9 metros y a la salida del Golfo de Fonseca cercano a los 2 metros, 1.9. Y cerramos con la siguiente imagen, que es el monóxido de carbono
Mire cómo está en la parte central y sur, algunos puntos del occidente y específicamente el Valle de Sula, pues ya sabemos que la actividad ahí industrial deja esa contaminación fuerte. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. A medida que avanza el cronograma electoral, la lentitud del proceso para garantizar el uso del TREP y la biometría o huella digital empieza a generar preocupaciones en algunos movimientos políticos internos, en especial en el Partido Liberal, donde temen que, si no se aplica la huella dactilar, otros partidos pueden enviar a sus militantes a votar por corrientes aliadas al partido en el poder. A menos de 4 meses para las elecciones primarias e internas, el calendario electoral camina a ritmo de vals, con apenas 3 procesos terminados de 85, y aquí la figura de la biometría o huella digital aparece como una materia pendiente. En cuanto a la biometría, tengo entendido que hay 21.000 aparatos que solo falta resetearlos y que ocuparían creo que 3.000 más. Son 8.000 urnas, por 3 son 24.000. Y yo estoy seguro que esos 3.000 que hacen falta los van a conseguir lo antes posible. De 1.492 millones de lempiras que pidió el Consejo Nacional Electoral, ya tienen en su poder 788 millones, o sea, un 52%. El temor en algunas corrientes internas, sobre todo del Partido Liberal, es que tengan transmisión de resultados electorales, pero no biometría, y que otros partidos políticos se cuelen para ponerles candidatos en los 3 niveles electivos. Ese es el mayor miedo que nosotros tenemos como movimiento narralista y como Partido Liberal, de que gente que se venga a involucrar de otro partido para poder escoger ellos nuestro candidato, venga a participar en la elección. Sin biometría. Exacto, sin biometría. Entonces ya con la biometría ya tenemos una mayor seguridad. Para los expertos en temas electorales y en orden de prioridades, la huella dactilar es más importante en las elecciones primarias e internas que la transmisión de resultados preliminares. Pues yo diría que los dos son importantes para las dos, y se pueden hacer los dos magníficos, pero que si hubiera que escoger, que no es el caso, es más importante en mi concepto la biometría para las primarias y el TREP para las generales. Diversos sectores del país, entre ellos la iniciativa privada, urgen al CNE transparentar con todos los sellos de seguridad la antesala de las elecciones generales, donde se decidirá quién conducirá los hilos del país por 4 años. Este es el antesala realmente de las elecciones generales. Aquí nos vamos a ver cómo funcionan los procesos, cómo funciona todo. Hasta ahora el TREP es el único proceso adjudicado, pero sin un contrato firmado. La biometría o huella dactilar ya cuenta con 19.000 lectores que quedaron de las elecciones generales pasadas. Solo falta la empresa que lo manejará y comprar unos 3.000 lectores más para completar el proceso. Bueno, de la política a la situación difícil que atraviesan las comunidades del Merendón, que realmente tienen problemas con las carreteras, están intransitables. Son al menos 15 comunidades en el sector del Merendón a las que no se puede llegar vía terrestre. Las intensas lluvias han destruido las carreteras, dejando a los pobladores en un aislamiento total. Ante el abandono gubernamental, los mismos habitantes son los que luchan por abrir paso con palas y piochas, porque hasta la comida se está escaseando, asegura la presidenta de los patronatos. Con la mano de Dios, sin embargo, hay presidentes de patronato de los cuales pues me han reportado de que hay familias que ya no tienen alimentos. Lo he dicho en varias ocasiones, en el Merendón pues somos campesinos, vivimos del día a día. Estar sin trabajar bastantes días pues afecta bastante a lo que es la economía de nuestra familia. El daño que han sufrido las carreteras no solo ha impedido el abastecimiento de comida para las familias, sino que también ha dejado a los campesinos atrapados, sin poder sacar sus productos desde el campo hasta las casas, y mucho menos llevarlos a la ciudad para su venta, lamentan. Entonces, si ya de tanta lluvia se tapan, pues no hay salida, entonces el producto no se puede sacar para San Pedro Sula. Y de eso se vive aquí, pues con productos que nosotros producimos y que se llevan a San Pedro Sula a vender. Don Santos Solís es un campesino de la comunidad del Naranjo y es testigo de cómo los fenómenos naturales golpean este próspero territorio, donde se produce la mayoría de la comida para San Pedro Sula
su casa está a punto de caer a la hondonada por las múltiples fallas geológicas. Imagínense ese terreno cómo se está, ¿verdad? Bajando ahí cada día que llueve, siempre baja. Mire la casa cómo sigue rajando también. Esto significa que de repente quedamos sin casa, ¿verdad? También, entonces la situación aquí se está poniendo tremenda. Entonces cada día, cada vez de las tormentas, siempre estamos ahí pensando porque vamos a ir a dar a Manchevalla de repente. La situación de al menos 15 comunidades de las 44 que existen en la montaña del Merendón es tan crítica que muchos viven gracias a la mano de Dios. Orlín Martínez, Telenoticias. A continuación, las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ministerio Público secuestra información relacionada con hechos de presunta corrupción en el Congreso Nacional. Redondo anuncia total apoyo a Fiscal General. Pesquisa en Congreso Nacional lleva a capturar por horas al principal asesor de Luis Redondo, Adán Tomé, por oponerse a que sacaran información de la pagaduría y contabilidad. Lobo Sosa dice a Presidenta Castro que Proyecto Llanitos y Jicatuyo no tenía presupuesto y que investigaban el pago de $2 millones a funcionarios de Mel Zelaya para favorecer empresa experta en sobornos. El INE afirma que políticas de inversión pública y reactivación de la economía del gobierno de Castro sacaron de la pobreza a 30,000 hogares el último año y del desempleo a 45,000 hondureños. A la mano de Dios se encuentran los medianos y pequeños productores de camarón que perdieron cosecha por tormenta tropical Sara, obligando al cierre de al menos 50 fincas.